reunidos para presenciar la sustentación de tesis del egresado de esta posgrado de esta facultad, el arquitecto Alex Carrasco Escarcena, quien nos va a exponer el título de la tesis Impacto del hábito cultural y análisis de costo-beneficio en la ampliación ilegal de viviendas de familias extendidas, casos ubicados en urbanizaciones populares en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, Lima Norte, periodo 1990-2019. En este momento tenemos la grata asistencia de un jurado de tesis de primera calidad, como es la presencia de nuestra distinguida magíster arquitecto Rosario Lisa Pacheco Acero, decana de la FAUA, la magíster Miriam Sara Quispe Salas, docente especialista, el doctor Martín Fernando Díaz García, también docente especialista, y la que habla, la arquitecta Vilma Gladys Vázquez Prada, directora del posgrado. Distinguido alumno, el jurado ha leído su tesis con anticipación, por lo tanto, les solicitamos tenga bien exponer en el tiempo que se le ha asignado y le deseamos el mayor de los éxitos en esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, decana. Buenas tardes, directora, jurado, presentes todos. Voy a sustentar mi tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias, en planificación y gestión de la vivienda. El título de la tesis, Impacto del hábito cultural y análisis de costo-beneficio en la ampliación ilegal de viviendas de familias extendidas, casos ubicados en urbanizaciones populares en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, Lima Norte, en el periodo 1990 al 2019. La problemática se presentó en la ampliación ilegal de la vivienda a partir de la construcción o ampliación de un multifamiliar a partir de un unifamiliar, en el cual las familias extendidas generaron una construcción progresiva que se llevó en varias etapas. Esta problemática presentó la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué las familias con educación superior y mayor poder adquisitivo vulneraron los requisitos normativos que rigen las edificaciones al ampliar sus viviendas? El supuesto planteado refiere que las familias vulneraron los requisitos normativos como resultado de un hábito cultural y o de la aplicación de un análisis costo-beneficio. Esta nos supone ya la presencia de tres variables. La principal, a ser explicada, la ampliación ilegal de la vivienda. Esta se constituyó a partir de los factores determinantes que intervienen en la ampliación de las viviendas. Los factores se obtuvieron de la relación entre habitar, vivienda y construir con el discurso y el proceder de quienes, de las familias, grupos sociales e instituciones. Las variables que explican esta ampliación son el hábito cultural, que tiene que ver con las disposiciones a modo de decisiones, prácticas y gestiones que definieron la producción de la vivienda en el tiempo. Esta se puede entender a partir de las variaciones de su producción y las variaciones de las necesidades. La siguiente variable, el costo-beneficio, está definida por los aspectos económicos de las familias. Primero, tiene que ver el poder adquisitivo y el nivel socioeconómico. Segundo, los costos de la ampliación de la vivienda. Y tercero, los costos de la construcción por evasión. La metodología que se ha empleado es de tipo explicativa, descriptiva, un enfoque mixto de tipo cualitativo y cuantitativo.
El diseño de la investigación es no experimental, no probabilística, transversal, analítica y correlacional. Se tomó una muestra de 20 urbanizaciones populares del sector Lima Norte en los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, de asociaciones cooperativas de vivienda con un año de ocupación de 1980. La estrategia metodológica, adelante doctor. La estrategia metodológica tiene que ver primero con el diseño de las encuestas y entrevistas, el recojo de información, digitalización, procesamiento, la codificación y finalmente los resultados que se lograron en el desarrollo de la investigación. Una de las principales limitaciones que se encontró en la investigación es poder contactar y acceder a las viviendas de las familias. Y una vez que se contactaba, también presentaron ciertas razones por las cuales no querían ser entrevistados o encuestados. 3 objetivos se plantean. El primero, el general, que consiste en determinar por qué vulneraron los requisitos normativos que rigen las edificaciones al ampliar las viviendas. 2 específicos. El primero, explicar las razones por las cuales los hábitos conllevaron a la transgresión a las reglas y procedimientos legales para ampliar sus viviendas. El segundo específico es analizar por qué las familias extendidas, a pesar del conocimiento de su capacidad adquisitiva, persistieron su disposición a vulnerar las normas después de realizar un análisis de costo-beneficio. Se revisaron trabajos de investigación precedentes y no se encontraron muchas evidencias acerca de temas similares. Lo que sí se encontró fueron coincidencias conceptuales y de conclusiones en las cuales se están mostrando a continuación. Y estas tienen que ver con las 3 variables. En el hábito cultural se encuentran coincidencias en la secuencia cultural de ocupación y transformación de la vivienda, que establece un hábito familiar y vecinal, condicionante de las decisiones constructivas. Seguidamente, las familias interpretan y negocian continuamente su entorno físico y social, ajustando sus viviendas a patrones culturales de convivencia, territorialidad y densificación. Coincidencias con el costo-beneficio básicamente tienen que ver con que las familias ponderan variables como tenencia, servicios básicos, posibilidad de ampliaciones y mejoras antes de aceptar o rechazar un subsidio económico. También amplían sus viviendas por la búsqueda de ventajas económicas como alquiler de espacios o mayor privacidad. Este resumen de coincidencias también tiene que ver con la ampliación y estas tienen que ver con que obedecen a una combinación de factores que articulan necesidades habitacionales, dinámicas familiares, prácticas culturales y decisiones económicas. Las transformaciones informales responden, dicen estas coincidencias, a patrones de densificación familiar, modificación de usos y extensión progresiva, sin considerar las restricciones legales ni criterios técnicos. Las bases teóricas. Las bases teóricas se ha considerado para el hábito cultural en 2 temas. El primero, el hábitus de Pierre Bourdieu, el que nos dice que el hábitus, en el sentido práctico, se relaciona con el tiempo de la acción, en el que los agentes sociales deben ser razonables, sin ser racionales ni irracionales. El hábitus solo funcionaría como un principio generador de estrategias que permite a los agentes lidiar con situaciones imprevistas y siempre cambiantes. En este sentido, la producción del espacio de Henry Lefebvre nos habla de 3 categorías de producción del espacio: el espacio vivido, el espacio concebido y el espacio percibido. Y nos dice Lefebvre que la teoría reproduce mediante una concatenación de conceptos el proceso generador desde dentro y globalmente, yendo sin cesar desde el pasado al presente y viceversa.
La siguiente variable, costo-beneficio, está referida a tres teorías principales: la categoría de necesidades y bienestar, la categorización de necesidades y bienestar, en la que se manifiesta que los individuos toman decisiones racionales con arreglo a fines. La teoría de elección racional nos dice que el interés individual valora más su interés particular por encima del colectivo. El Homo economicus, como teoría, nos dice que el individuo maximiza su utilidad consumiendo aquellos bienes que le generan satisfacción. Por su lado, la ampliación ilegal se ha dividido en 4 subtemas. El primero, fundamentos contextuales. En este, Amos Rapopós nos menciona que la casa puede ser considerada como un mecanismo físico que refleja el ethos de un pueblo, equiparables a las distintas instituciones que hacen lo mismo. La fenomenología de Heidegger habla sobre el habitar y construir están mutuamente en la relación de fin y medio, pues construir no solo es medio y camino para el habitar, el construir es en sí mismo ya el habitar. En relación al Estado regulador y excluyente, Saskia Sassen nos habla de la informalidad, que surge como un conjunto de estrategias o formas de proceder, empleadas por la población en un contexto creciente de desigualdad en los ingresos y capacidades para obtener beneficios. El doctor Calderón nos habla de la informalidad, es el resultado de la negociación, complementariedad y convergencia entre las prácticas populares de sobrevivencia y los intereses de las clases dominantes. En este sentido, los intereses de las familias y prácticas populares nos habla Hernando de Soto y nos dice que el permanecer en la formalidad nos vincula a un conjunto de requerimientos que debemos satisfacer los ciudadanos para obtener el derecho de realizar legal determinada actividad económica. Seguido a esto, tenemos el desarrollo del contexto en el cual se desarrolla la investigación, contexto que tiene que ver con la parte económica y social y se centra principalmente en la primera década de este siglo, en los gobiernos de Alejandro Toledo y el doctor Alan García. En este primer lustro, las políticas monetarias basadas en metas de inflación y reducción del costo del dinero, desdolarización del sistema bancario, que motivó el crédito de consumo e inversión. Se disminuyó la tasa de interés, se prefirió invertir o gastar, ahorrarlo. Las empresas se expandieron a nuevos mercados. En este contexto, precedía una crisis financiera del 98 y en el 2007-2008 la segunda crisis financiera, la crisis de la globalización. Se puede notar que el PBI creció al 5% en el primer lustro de este siglo, comparado con el 3.9% en la década final del siglo pasado. Y en el gobierno del doctor García, el crecimiento del PBI continuó subiendo de 6.98%. Todo esto dentro de una ideología neoliberal. Sumado a las políticas económicas y sociales, se suceden las políticas de vivienda. En este sentido, tenemos tres grandes características que se pueden denotar. La primera sería aquella antes del 90, en la cual la política habitacional está vista bajo una visión del Estado, complementada con la inversión privada del sistema financiero. En la década del 90 cambió a modelo de mercado como solución en políticas habitacionales. Las políticas de vivienda de libre mercado están resueltas por la empresa privada y tienen al Estado como facilitador. Ya posteriormente a esto, se suceden las políticas de subsidio público. En este camino aparecen el Fondo de mi Vivienda y la creación del programa Techo Propio, así como la restitución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este contexto económico, social y de políticas de vivienda, nos situamos en la carga normativa
es decir, los requisitos y costos de la construcción vistas desde aquellos que hacen trámites en los jefes de familia, en las familias, y estos son los jefes de familia. En 30 años de normativa para la obtención de licencia se tuvo pocas modificaciones, poco alcance técnico, así como procedimientos. En el 68 la ley 17789 incluye aspectos técnicos. En 1968 la ampliación de disposiciones del RNC, y en el 2001 aparecen múltiples decretos. Esto comparado con el siguiente periodo de 2000 a 2019, en el cual se dividió en la presente tesis en dos intervalos, el primero hasta el 2007, nos dice que con la ley 27157 se incluían los requisitos y procedimientos de trámite, costos para la obtención de la licencia, se realizaban de acuerdo a 5 tipos de obras realizadas. Seguidamente, en el otro intervalo, con la ley de habilitaciones urbanas, la 29090, y múltiples modificatorias del 2013 y 2016, se especificaban más regulaciones existentes y se ampliaba la normativa en términos de promoción de la inversión privada en vivienda. La obtención de la licencia establece 4 modalidades de aprobación, cada una agrupada por sectores de revisión, tipos de licencia, usos de la edificación según áreas y tipos de obra. En el contexto del área de estudio, es decir, el territorio, nos situamos en Lima Norte. La denominación de Lima Norte aparece al finalizar la década del 2010 y esta denominación se hace notar por Matos Mar como una denominación social, por los logros obtenidos en los servicios, los ciertos logros obtenidos en los servicios, que parte de una denominación anterior que se dio en la segunda mitad del siglo XX, denominación básicamente administrativa. Esta denominación de Cono Norte la puso el gobierno militar, que buscó abandonar los criterios de distrito para referirse a una población tan grande que contenía a las barriadas. Así se adoptó la denominación de Cono Norte mediante el encuadramiento del movimiento Sinamus Lima Norte está limitada por Huaral, Canta, Huarochirí, Lima Este, en su extremo sur por el río Rímac y al oeste el Océano Pacífico. Contiene 8 distritos: Caraballo, Ancón, Puente Piedra, Independencia, Comas, Santa Rosa y Los Olivos, que es la secuencia de formación y creación de los distritos. Es el distrito que ha contenido mayor cantidad de barriadas. Es Lima Norte, uno de los sectores de la ciudad que ha contenido mayor cantidad de barriadas. Podemos notar en este gráfico cómo fue creciendo la ciudad. A partir de esto, en 1989 se crea el distrito de Los Olivos por la separación del distrito de San Martín de Porres. En este camino de creación se forman una serie de urbanizaciones que se puede observar en la parte inferior, y estas urbanizaciones se generan en un entorno de estructura formada por una serie de avenidas principales como la Carretera Panamericana, la Tupac Amaru, la Avenida Universitaria, la Avenida Canta Callao, que cruzan de norte a sur, y las avenidas transversales que permiten una dinámica del sector, como la Avenida Tomás Valle, Angélica Gamarra, Aliso, Naranjal. Comienzan a formar esta serie de urbanizaciones. En este periodo aparecen clasificaciones de las ocupaciones, 3 de ellas, la primera de Sánchez, que menciona la expansión barrial y la expansión no barrial. Drian nos dice en su periodización de 5 etapas, ubica a las barriadas planificadas, que están conformadas por asociaciones y cooperativas. Y de Soto nos menciona igualmente 2, las urbanizaciones, asociaciones y cooperativas, y la segunda serían las invasiones. De acuerdo a esto, se categorizó en la tesis 4 nuevas clasificaciones. Estas tienen que ver con
con los promotores inmobiliarios. Primero se colocó lo dispuesto por el Estado, seguido lo realizado por la empresa privada, tercero lo organizado por las familias, asociaciones y cooperativas, y finalmente las barriadas, que es lo logrado por las familias como sector informal. En cada una de estas categorizaciones se ha colocado las urbanizaciones que han sido registradas por muchos de estos autores. Lo tercero ha sido nutrido también por esta tesis. En este contexto tenemos que la población, a través de los censos en periodos intercensales entre el 93, 2007 a 2017, han crecido tanto para ambos distritos, San Martín de Porres y Los Olivos, al igual que se muestran incrementos en los tipos de composición familiar, mayores familias nucleares, familias monoparentales, mayores jefas de hogar y también incremento de estado civil casados. El crecimiento económico se ha evaluado y se ha mencionado en tanto el crecimiento del PBI al 5% en este primer lustro, y esto se puede ver en este gráfico como el PBI per cápita también muestra una curva ascendente constante en este periodo, en esta primera década del siglo. Esto refleja que los salarios en estos dos distritos se muestren en crecimiento en dos periodos intercensales del año 2013 y 2017. De esta misma manera sucede en esta primera década el boom inmobiliario del 2006. Esta incrementó el costo del suelo en Lima. Hubo mayor participación del propietario de la tierra por medio de la renta. Hubo crecimiento económico. Hubo el boom de la construcción en general y el aumento de la clase media y su demanda por vivienda. Esto a la par generó una oferta inmobiliaria formal y otra informal. En el caso de la formal, fue en lo económico por la liberación de los mercados. Lo espacial tiene que ver con el mercado como el principal elemento de producción social del territorio. Se concentra en la clase media que sí podía pagar, desatendiendo a los a los estratos más bajos. La oferta inmobiliaria informal logra transformaciones socioespaciales de la ciudad, atención a los estratos más bajos e impulso de la construcción informal de viviendas en sectores desatendidos. La vivienda en departamentos también crece en estas tres fechas, en estos dos periodos intercensales. Se genera incremento de la población, como en Los Olivos, en el 2007 se tenían departamentos, edificios, el 13% del total, y se incrementa para el 2017 a 28%. Sucede lo mismo en el caso de San Martín de Porres, se tiene 14% para el 2007 y 24% para el 2017. Todo esto dentro de aquellas decisiones de ilegalidad familiar en un marco de informalidad institucional. Esto se dio a pesar de todas las implicaciones negativas asociadas al desarrollo urbano informal. Las autoridades toleraron por negligencia, conveniencia política, acciones ambiguas, incluso por promoción directa de las ocupaciones informales. ¿Esto qué generó? Generó derechos en el tiempo en la informalidad. Seguido a esto, a fines de la década del 2000 se sabía que la solución a la informalidad mediante las vías tradicionales habían fracasado porque aumentaron los precios de la tierra y todas las medidas relacionadas con la aceptación de la ocupación informal no lograron detener el avance que hoy se vive. Esto derivó a finales del siglo pasado y todo este periodo en que muchas de las construcciones informales, como las ampliaciones de vivienda tipo multifamiliares, también mantengan alguna de estas características. Esto porque las adquisiciones de suelo con poco o sin acceso a los servicios, una tenencia irregular del predio sin título ni registro, se construye de forma progresiva, siguiendo dinámicas propias de las familias. Los procesos de edificación se realizan con maestros de obra sin pruebas ni especialistas.
Terminado el contexto en el cual se desarrolla la investigación, se muestran los resultados. Estos resultados caracterizan a las familias que forman parte de la investigación como principalmente mujeres, a los jefes de familia, que están casados o viven mayormente en pareja. Tienen una media de edad de 45 años, mayormente tienen educación superior y la media de hijos es de 1.66, así como la media de habitantes por vivienda de 3.88. Son datos obtenidos de los resultados. Los resultados también implican los resultados de cada una de las variables. Las variables que vamos a ver es el proceso de ampliación de la vivienda. En este caso vemos un primer tema referido a los fundamentos contextuales en la dimensión de la vivienda. En este caso mostramos tres grandes grupos que refieren a la vivienda como aquella que no se imaginó antes de su planificación. El segundo grupo centró su vivienda, su planificación en los recuerdos, y otro grupo sí imaginó la vivienda antes de planificarla. Dentro de estos se generan dos subgrupos de jefes de familia que nos dicen que primero lo habrían hecho de manera diferente. Segundo, todos participaron en el proceso de ampliación, es decir, siguieron las etapas constructivas. En la dimensión del habitar, un grueso grupo de familias imaginaron cómo sería su vivienda antes de planificarla y construirla. Se generan dos subgrupos en los cuales un grupo mayor, al finalizar o al habitar, ya tenían más necesidades que cuando empezaron a habitar su vivienda. Otro grupo nos dicen que no es igual la vivienda a la que imaginaron, es decir, no es la misma que imaginaron en un inicio. En cuanto a la formalidad e ilegalidad del proceso, tenemos en la dimensión de la construcción un 82.5% admite que no realizó el trámite de edificación. Un 65% sí planificó sus viviendas con planos. Claro, entendiendo que la participación del arquitecto o del ingeniero no pesa en este sentido, de acuerdo a lo que se ha encontrado. El 85% construyó su vivienda con un constructor especial, siempre albañiles especialistas o maestros de obra. Siempre tuvieron preferencias y consejos de amigos. No se entregaban comprobantes y tampoco cumplían las normas de seguridad de construcción. Las gestiones en la construcción, esto nos dice que un buen porcentaje de jefes de familia, si no es el total, se realizaron la compra de materiales. 35% fueron los jefes de familia, en un 60% fueron otros miembros de la misma familia, y en este sentido se aprovechó para evitar las boletas, ¿no? Asimismo, indicaron haber construido en varias etapas, ¿no? Y también se obtuvo la información de que los que principalmente planificaron la vivienda de uni a multifamiliar fueron los padres e hijos seguidamente, y en un menor porcentaje solamente fueron los hijos. En el caso de los hábitos culturales, nos centramos en el hábito cultural que gira en torno a prácticas y decisiones. En el caso de las prácticas, en lo sociocultural, vemos en el lado izquierdo las actividades y en el lado derecho las gestiones y trámites institucionales. En relación a lo sociocultural, las actividades están referidas a realización de fiestas, organización de eventos, fiestas patronales, polladas, y las gestiones y trámites institucionales se centraron en la solicitud de licencias de funcionamiento, compra-venta de un bien o constitución de una empresa. Las prácticas en relación a la construcción están determinadas por la compra de materiales, contratar albañiles, contratar constructores, construir sin licencia, no contar con un profesional, no solicitar facilidades de servicios. En las gestiones y trámites, básicamente se centró en solicitar préstamos al banco o consultar a las municipalidades sobre los trámites.
Seguidamente tenemos que estas prácticas generan decisiones. Estas decisiones también en lo sociocultural, por un lado las prácticas y por otro lado los trámites y gestiones. En el caso de las prácticas en lo sociocultural están definidas básicamente por las experiencias de amigos, ¿no? Muy pocos siguen los requisitos y procedimientos y la mayoría, un pequeño grupo lo realiza de forma novedosa. En cuanto a las decisiones en lo sociocultural, los trámites y gestiones, el 30% sigue lo que indica la institución y luego siguen aquellas experiencias de los amigos. En el caso de la construcción, por el lado de las actividades, predominan aquellas orientadas a organizar y avanzar, a ejecutar eficazmente y rápidamente la construcción. En el caso de las gestiones, las decisiones implican la ejecución eficiente y rápida al construir, siempre valorando el tiempo para tener la vivienda lista. Para el caso de la producción, se pueden apreciar características del multifamiliar y características de la vivienda, es decir, el departamento. Estas características, si bien nos muestran valores físicos, se hicieron en dos tipos de secuencias lineales y consecutivas del proceso constructivo. Un primer grupo siguió una sola secuencia, es decir, construyó toda su vivienda de inicio a fin. Y un segundo grupo siguió varias secuencias, una para cada parte, ejecutándola parcialmente. Estas son las construcciones progresivas. Y todas estas viviendas están determinadas básicamente por tres momentos. El primero, cómo se fue concluyendo poco a poco la vivienda, las características que obtuvieron de su primera imaginación y el estado actual en el cual se encuentra la vivienda. En cuanto a la variación de necesidades y producción del espacio, se pueden ver tres tiempos o tres momentos. Un primer momento en el cual vivían en su vivienda unifamiliar, y aquí encontramos dos grupos. Un primer y gran grupo que es el 70% y vivía en un solo piso, pero también tenían condiciones precarias. Y un segundo grupo, el 30% minoritario, vivía en viviendas de dos pisos. Estos sí contaban con lo necesario para su vivienda. En un segundo momento en el cual se pasa de una tipología a multifamiliar, ya aparecen otras cosas, como por ejemplo nuevas necesidades al habitar, si se obtuvieron o no beneficios con la planificación, si están satisfechos o no, y qué es lo que manifiestan en torno a toda la experiencia en este momento. Finalmente, el último momento, que es ya la vivienda que tienen actualmente, ya muestran otras expresiones, como que no cuentan con los espacios necesarios o no necesitan más espacios o existen más necesidades familiares. Para el caso del análisis costo-beneficio, se centró el análisis de bienestar de la ampliación de la vivienda centrado en los ingresos y la capacidad adquisitiva. Muchos de ellos sintieron que en el momento de la ampliación su capacidad adquisitiva era buena. Tenía un ingreso promedio mensual de 2.757 soles, tenían gastos de familia, gastos de la construcción y gastos de los procesos, o sea, de las etapas en las cuales iban construyendo. Se realizó bajo un financiamiento, sea de recursos propios, de manera formal o de apoyo familiar. Siempre veían el ahorro como un beneficio, es decir, este ahorro era una percepción de ellos, es así como se entiende. El análisis de beneficios de la construcción está determinado por dos aspectos importantes. Uno, los costos evadidos, que tienen que ver con los materiales, con los costos que asumen sin entregar boletas o recibos, y los costos accesibles, ¿no? Costos que tienen que ver según su capacidad adquisitiva. Normalmente estos están determinados por las preferencias en la construcción, porque las preferencias se determinan por la elección de empezar la construcción con un maestro de obra, principalmente, ¿no? No se considera mayormente a profesionales, es decir, ni arquitecto ni ingeniero, tampoco a contratistas.
El inicio de la construcción prefirió no buscar opciones. Las opciones principalmente se centraron en ejecutar las etapas, ¿no? Etapas como instalaciones eléctricas, acabados accesorios, pisos, agua. Y las razones de su elección o preferencia estuvieron basadas en experiencias anteriores, un 42.5%, y 15% de amigos, consejos de amigos. En cuanto a lo económico, un 82.5% de jefes de familia no realizó el trámite de licencia de construcción. ¿Por qué no realizaron el trámite de licencia de construcción? Significa que un 60% de jefes de familia considera que es más tiempo, ¿no? También por la burocracia. Dos cosas, el tiempo y el costo, y también solamente el costo. Generaban para ellos un tiempo adicional de 4.3 meses, y que este tiempo, para un 60% de jefes de familia, representaría un costo adicional. 57.5% dijo que ahorró económicamente al no hacer la licencia. El ahorro... Arquitecto Alexis, ha pasado más de una hora, le pediría que sintetice ya las conclusiones. Muy bien, arquitecto. Estas son algunas vistas de lo que tenemos. La discusión tiene que ver en muchos aspectos en la forma de la vida de un grupo humano, la relación profunda con el espacio, el sistema de hábitos, el bienestar, la valoración económica y racional y el beneficio de su familia. Las conclusiones muestran que la vulneración de los requisitos normativos responde a una interacción compleja entre los hábitos culturales profundamente arraigados y un análisis costo-beneficio que influye en la toma de decisiones constructivas. Los patrones reflejan prácticas heredadas y reproducidas por las familias migrantes que conciben la construcción progresiva como una forma de adaptación funcional. Se evidencia desconexión entre la planificación inicial y el uso real del espacio. Las decisiones constructivas no fueron completamente racionales ni rígidas. La transgresión a las normas de construcción no se percibe como una falta, sino como una práctica popular de sobrevivencia dentro de un contexto social. El análisis de costo-beneficio ha sido clave para la decisión de construir sin licencias. En primer lugar, porque la capacidad adquisitiva impulsó la ampliación de sus viviendas, hubo reducción y evasión de costos para minimizar el impacto económico en la economía familiar. Las preferencias en construcción evidencian la búsqueda de opciones accesibles, rápidas y de menos costo, y la decisión de construir sin licencia fue percibido como un ahorro económico y no una forma de minimizar el esfuerzo. La vivienda es concebida no solo como un espacio físico, sino como una extensión de la identidad familiar y comunitaria. Las recomendaciones. Se recomienda que las políticas incluyan la participación activa y responsable de las distintas organizaciones no estatales. Se recomienda, en relación a las barreras administrativas y accesos a recursos técnicos, una relación inversa, donde a mayor informalidad en la construcción debe ser menor la rigidez institucional y se debe ofrecer más opciones desde el Estado. Se recomienda crear, implementar mecanismos que respeten el proceso de construcción por etapas de las familias, facilitando el acceso progresivo a materiales, asesoría y financiamiento. Reconocer la red de confianza existente dentro de la comunidad como una herramienta valiosa para el desarrollo urbano y edificatorio, sin imponer estándares ajenos a la realidad local y familiar. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, terminado, pasamos a la participación de los miembros del jurado y vamos a empezar con el doctor Martín Fernando Díaz,
docente especialista. Adelante, por favor. A ver, buenas tardes. A ver, arquitecto, durante todo el tiempo de exposición, yo esperaba un poco más de esto, de exposición y menos de lectura. La verdad, la presentación de las diapositivas son bastante densas, que muchas de las cosas que usted ha expuesto las podíamos leer también, ¿no? Pero aparte de este tema formal, ¿no? Yo lo que quiero preguntarle es, finalmente se dice que los trabajos de investigación de maestría son filosóficos y los de doctorado son epistemológicos. En este caso es la producción de conocimiento. ¿Y cuál es entonces específicamente el aporte de conocimiento de este trabajo, de su trabajo de investigación? Muy bien, muchas gracias por la consulta. Definitivamente, la sustentación es muy diferente a la lectura que se tiene del documento en su totalidad. En 30 minutos de dedicación solamente se logra esbozar un borrador de esto. Aspectos filosóficos incluyen mucho más profundidad y tiempo. Y en este sentido, el aporte al conocimiento que se ha dado con esta tesis tiene que ver, básicamente, como se ha leído en las investigaciones precedentes, no existe documentación que evidencie mucho de ampliaciones de viviendas unifamiliares a multifamiliares. Entonces, en ese sentido, la investigación ha indagado al interior de las familias, ha entrado a un contexto de familia en el cual se ha recogido información que por otros medios no se ha accedido. Esta información ha resultado totalmente valiosa porque ha logrado demostrar muchas cosas que se están haciendo en torno a la informalidad en estos sectores de ciudad. Este aporte tiene que ver con un mayor conocimiento de la informalidad, ¿no? Visto desde las familias y no visto desde las instituciones. Ese creo yo que es el aporte que genera este trabajo de investigación al conocimiento. Ok, tengo una segunda pregunta, más es un parecer de su parte. A ver, ¿cree que estas familias seguirán vulnerando las normas si aún estas se relajan o los trámites se alivianan? ¿O aún así, relajando trámites y normas, estas familias por un tema cultural van a seguir vulnerándolas? Bien, muchas gracias por la consulta. Bueno, la investigación evidencia básicamente el segundo punto que se ha mencionado. El Estado, según lo que se ha recogido, tiene muy poca acción dentro de estas urbanizaciones populares, muy poca, sí está, pero es muy poca. Y muy poco puede hacer, ya lo dicen, la investigación que alcanza 80% de informalidad a la actualidad, pero también podemos decir que definitivamente lo van a seguir haciendo. La tesis demuestra que esto es un tema cultural, es un tema de hábito. La tesis demuestra que tiene que ver con costos y beneficios, ¿no? Y que la ampliación tiene que ver con muchos aspectos referidos a fundamentos que
se refieren al lugar, aspectos que se refieren a aspectos fenomenológicos que se refieren a cómo entiende la familia el construir, el habitar y el existir dentro de una construcción y dentro de su vivienda. Eso sería básicamente la respuesta, doctor. Muchas gracias, doctor Martín Díaz. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la arquitecta Miriam Sara Quispe. Gracias. Felicitarte, arquitecto Alexei Carrasco, por su trabajo. Sin embargo, sí también tengo una pregunta relacionada al objetivo general y al resultado de tu investigación. Es acerca de una de las cosas que indicas en tu objetivo general es la importancia de las familias con una mayor educación o una educación superior y un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, y estas como vulneran, a pesar de estas características, vulneran las normas. Dentro de lo que tú tienes como resultado, me gustaría que en pocas palabras nos digas qué pasa con estas familias que tienen mayor poder adquisitivo y tienen una educación superior, cómo actúan frente a la informalidad y a la construcción informal, ¿no? Básicamente. Bueno, se podría responder esto con lo que dice Saskia Sáenz o el doctor Calderón, que la mayoría de respuestas que se dan en torno a la formalidad no dependen del poder adquisitivo, en realidad, o el nivel socioeconómico que tengan. Básicamente dependen de que se generen estrategias para resolver el problema habitacional de una manera rápida y concreta, ¿no? Y la tesis ha encontrado en aspectos teóricos y en aspectos prácticos en el campo esta respuesta, ¿no? Eso sería un poco la explicación que define o determina el objetivo general, ¿no? Que es el por qué vulneran las normas las edificaciones a pesar que tienen un grado superior de conocimientos, digamos, ¿no? O un poder adquisitivo también superior, ¿no? Que finalmente no influye mucho en ese sentido, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de la decana, como director de posgrado voy a hacer las preguntas. A mí me preocupa la metodología que usaste. ¿Cuál ha sido tu población, tu muestra? ¿A quiénes has preguntado? ¿A quiénes llamas en algún momento poder adquisitivo alto y en otro momento? O sea, ¿cuál ha sido tu base, por ejemplo, económica en el que los has estratificado y cuál ha sido tu selección de muestra? Bien, muchas gracias, doctora, por la consulta. Y podemos centrar lo que se está preguntando en el sentido de que el muestreo se determinó el tamaño de la muestra de manera no probabilística, ¿no? Esto básicamente por un tema de conveniencia, debido a que el conocimiento de la población estudiada la tiene el investigador, ¿no? Es a criterio y sin ningún tipo de regla y estadística, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque ¿por qué se escogió esta población, digamos? ¿Por qué 20 familias, 20 urbanizaciones populares, 8 en Los Olivos, 12 en San Martín de Porres? No se pudo determinar con precisión el nivel socioeconómico en cada manzana existente en la población, ¿no? Y si esta, a través del INEI, podía hacerse, en el campo las familias no accedían a esto, ¿no? Esto quiere decir, pues, que
metodológicamente se menciona estas limitaciones, ¿no? Una principal limitación fue acceder, bueno, no acceder, sino primero contactar, ¿no? Y luego de eso que nos permitan acceder a sus viviendas. Si ya de por sí podemos tener el conocimiento del nivel socioeconómico y acercarnos a ellas, esto nunca sucedió, ¿no? No se podía. Entonces, ¿qué sucedió en el campo? Se superó las limitaciones teniendo contactos de personas de la comunidad que prestaban muchos servicios y conocían a mucha gente, y a través de estas personas se accedía a las familias primero, a conversar con ellos, y seguidamente nos permitían acceder a sus casas. Entonces, existe una principal limitación, que es esa. Existe la otra limitación, que tiene que ver con que una vez que los contactas, acceden, quedamos, por algún tipo de razón no nos permiten hacer el trabajo de campo. Entonces, gran parte de esta investigación y su preocupación metodológica tiene que ver, digamos, en este sentido, con, como se respondió anteriormente, ¿no? Con que las cosas que se están mencionando y aportando en la tesis tienen que ver básicamente con la visión de la ampliación ilegal de las viviendas visto desde las familias, ¿no? ¿Qué entienden ellos desde abajo? ¿Cómo ven al Estado como un regulador o como un conjunto de normas burocráticas que les significa costo, tiempo, y que para ellos no es necesario ni siquiera comprenderlo? Mejor aún, para ellos es no saberlo. Eso sería, doctora, la respuesta. Muy bien. Antes de pasar a la decana, me gustaría una opinión del asesor, por favor, que está bienvenido, que nos lo salude. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería solamente hacer algunos comentarios generales. En primer lugar, esta investigación sobre lo que se llama los multifamiliares populares, o sea, es la misma gente, digamos, de clase media baja que como todos sabemos, o creo que todos conocemos, empiezan con un chalet de 2 pisos y terminan en un edificio de 5, ¿no es cierto? Hay que ir por la Tupac Amaru y todos lo vemos, es un fenómeno urbano, social muy conocido, ¿no? El que invadió o compró un terreno en una asociación de vivienda, 30 años después tiene 5 pisos. Ese es un fenómeno urbano muy amplio, uno de cuyos correlatos hoy es el cuarto de alquiler, por ejemplo, ¿no? Que se está empezando a estudiar. Ahora, este estudio del multifamiliar popular, hasta donde llega mi conocimiento, no lo ha estudiado nadie. O sea, no conozco ningún investigador, ningún libro, ningún artículo sobre el tema. Este es un estudio pionero, es la primera vez en el Perú que se hace un estudio de esta naturaleza, y me atrevería a decir incluso en América Latina. O sea, no creo que sea el único, pero deben haber muy pocos estudios en América Latina sobre cómo se construyen estos multifamiliares populares. Entonces, para mí, la principal virtud de este trabajo es innovar, es crear algo que nadie había estudiado, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hay que destacar. Después, otra virtud es tratar de, o sea, digamos, ubiquemos, ¿no? Un arquitecto, ¿no? Haciendo un estudio con, en parte, un marco sociológico, ¿no es cierto? Porque esto tiene 2 marcos, como ustedes saben: sociológico, que es Bourdieu, el hábitus, y económico, que es de Soto, Hernando de Soto, el neoinstitucionalismo económico, ¿no? Entonces, para mí hay una combinación de ambas perspectivas teóricas, ¿no? Que llevan a este estudio. Eso también es una innovación, porque normalmente, ustedes lo habrán podido notar, Bourdieu va a que la práctica humana es razonable, y de Soto va a que la práctica
humana es racional. Racional y razonable son dos cosas totalmente distintas. Racional es el cálculo de medios afines y razonable es hago lo que puedo. Entonces son dos concepciones muy grandes sobre un tema y acá, bueno, el tesista las ha juntado y ha llegado a esa interpretación bajo un hilo conductor que llega hasta las conclusiones, ¿no? Se puede estar o no de acuerdo con combinar teorías, ese es un tema epistemológico, en fin, muy complejo, pero hay un esfuerzo en ambas direcciones para complementar el tema, ¿no? Entonces también creo que a nivel teórico hay un importante trabajo. Y tercero, para terminar, metodológicamente siempre es difícil acceder a la unidad de observación y análisis, ¿no? Porque a la gente no le gusta hablar de lo que hace, y menos si es económico, si son ingresos, y cuánto gastó, y por qué usted respeta o no respeta la ley. Ese es un tema muy difícil, con el que hay que tener cierta empatía con los sujetos de estudio, ¿no? Pero era necesario, ¿no? No había otra forma. Evidentemente, metodológicamente, como ya lo dijo el tesista, es una muestra no probabilística, ¿no? No hay un universo, no podemos definir una muestra estadística. Entonces se tiene que trabajar con lo que se hizo, y además cómo vas entrevistando, tipo bola de nieve, o sea, uno te lleva a otro, en fin, todas esas son cuestiones metodológicas también como bola de nieve, ¿no? Y para terminar, la combinación de entrevista, metodología cuantitativa y cualitativa, ¿no es cierto? Aplicar una encuesta, que ya es de por sí difícil, y las entrevistas. Normalmente los tesistas hacen entrevistas, porque es más fácil entrevistar a 8 personas, ¿no? Y es más difícil hacer la encuesta, y acá sí ha habido una combinación de ambas, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la opinión de la magíster Rosario Pacheco de Cali. Gracias, gracias. Qué bueno verte, Alexeis, llegando a esta etapa finalmente, ¿no? Bien, a ver, algunos comentarios, porque el tema es bastante crítico, es una problemática latente y que se ve, y como bien dice el doctor Coburn, muy pocos lo han tocado. Se tocan los distritos San Martín y Los Olivos, ¿no? Porque hay entiendo de que hay una relación que es a partir de los años 80, pero esa misma metodología se podrá aplicar después, o por qué no se vio también en San Juan del Lurigancho, ¿no? Por ejemplo, un comentario, ¿no? Después se habla hábitat o hábito cultural, lo mismo que nivel cultural. ¿Qué se puede hacer para elevar el nivel cultural de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué recomiendas en ese aspecto? O sea, ¿cómo mejorar eso? Porque si bien dices, el dinero lo tienen, pueden subir en estatus económico, pero ¿qué pasa con su cultura? ¿No? Porque vemos muchas veces el rey de la papa, el rey de la cebolla, se hacen pues viviendas majestuosas y a veces sin ningún orden, ¿no? Ahora, por otro lado, las viviendas que lo da el Estado, ya sea Fondo Mi Vivienda o las BIS del interés social, son viviendas cada vez más pequeñas y que no están programadas para crecer, ¿no? Entonces también ahí, ¿cómo de repente qué recomendar? ¿Cómo hacer para que el Estado también ayude en ese sentido de dar viviendas de que con el tiempo vayan creciendo pero ordenadamente? Se trabaja con el maestro de obras, dijiste hace un momento también de que se pueden hacer planos con el arquitecto, con el ingeniero que lo hace, pero después al momento de construir ya lo construyen con el maestro de obra, y muchas veces modifican también en el momento de construir porque no hay ninguna supervisión, se deja de lado la supervisión, ¿no? Entonces también ahí hay cómo acceder a eso, ¿no? Y por último, cuando dices, cuando hay mayor informalidad, hay que bajar la valla de la rigidez institucional. ¿De qué forma? O sea, dando más amnistías, ¿eso funciona? Bajando de repente las multas, ¿también funciona eso? No lo sé. O sea, algunos comentarios al respecto. Muy bien. Muchas gracias, señora decana. Bien,
algunas respuestas básicamente se pueden suscribir a algunos comentarios que ya se hicieron anteriormente, ¿no? Y estos tienen que ver con lo que de alguna forma he adaptado lo que John Turner menciona, ¿no? Y esta tiene que ver con que la afirmación, como dice Turner, las personas construyen casas y viven en ellas, se puede leer haciendo énfasis en las palabras, es decir, la casa como sustantivo, o haciendo énfasis en los verbos construir y vivir. En esta tesis se ha hecho eso, ¿no? No se ha visto a la casa como objeto, sino se ha visto estos dos verbos, que es construir y vivir. Bueno, desde aspectos fenomenológicos como el habitar y construir, ¿no? También como una forma de habitar. Entonces, si nosotros entendemos esto de esta manera, vamos a poder, digamos, de alguna forma encontrar respuestas en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque mucho de esto tiene que ver básicamente con aspectos culturales, ¿no? Tenemos un olvido de parte de la institución estatal de muchos años. Ya la tesis y muchas otras investigaciones nos señalan, pues, que hasta, digamos, San Martín de Porres se funda y crece en la década del 50. Es decir, son más de 75 años, ¿no? Y las anteriores barriadas empiezan en esa época. Es decir, el Estado no ha tenido, o como la discusión con mi asesor ha demostrado, no podemos decir que no ha tenido, sino que ha habido muy poca, ¿no? Por no ser muy duros. Entonces las recomendaciones básicamente irían para que el Estado cumpla un mayor rol, pero no visto desde arriba, sino, o sea, desde las instituciones, sino tiene que ir abajo, o sea, acercarse a las familias y ver, ¿no?, cómo estas pueden generar distintos mecanismos y estrategias, y estos mecanismos y estrategias pueden, yo no sé si está bien la palabra, pero institucionalizarse de tal manera que esto sea una manera de llevar a la formalidad. La tesis sí plantea que se realicen otros estudios en otros lugares, ¿no? Porque, digamos, si esto es solamente un sector de Lima y un distrito, pero para tener un mayor alcance de recomendaciones se necesitaría, digamos, nutrirse de esta población o mayormente de toda la ciudad de Lima. Y si se extiende al Perú sería mucho mejor, es decir, todavía sería muy sesgado, aparte de que yo pudiera dar algún tipo de recomendaciones en este nivel, ¿no? Sí se hacen amnistías actualmente, principalmente hablando de estos distritos, y muchas, diría yo, ¿no? Pero las amnistías siempre son una forma de convencer que siempre, como dice De Soto, accedan a la formalidad y que cumplan con la formalidad, ¿no? Y siempre que la cumplan van a poder mantenerse en ella, ¿no? Pero muchos solamente la cumplen en ese sentido, y ese sentido creo que, a mi entender, es el 20% de la formalidad, el 80% no lo es así. Entonces, mucho de lo que hizo John Turner tiene que ver en gran medida con lo que está, digamos, aportando esta investigación, visto desde otra perspectiva, porque John Turner tenía que ver con viviendas autoconstruidas por familias. Las familias ponían sus manos. En este caso no es así, es distinto. En este caso hay constructores, ¿no? Eso sería un poco el comentario, señora decana. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, terminadas nuestras preguntas, le agradecemos a usted, lo felicitamos por haber llegado hasta aquí. Ahora nos toca a nosotros deliberar, por lo cual pedimos que tenga la amabilidad de dejarnos en una pausa, digamos, para poder dar nuestro veredicto. Muchas gracias.
Reunidos en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, el jurado calificador de la tesis de grado académico de maestro en Ciencias de Planificación y Gestión de la Vivienda, integrado por la magíster arquitecta Rosario Pacheco Acero, decana, presidenta, quien les habla, doctora Vilma Gladys Vázquez Prada, directora de la unidad de posgrado, magíster Miriam Sara Quispe Salas, doctor Martín Fernando Díaz García, docentes especialistas, y doctor Julio Calderón Cockburn, asesor. Visto los informes emitidos por los especialistas, magíster Miriam Sara Quispe Salas, doctor Martín Fernando Díaz García, habiendo escuchado y debatido la sustentación de tesis presentada por el arquitecto Alexei Carrasco Escarcena, acerca del tema impacto del hábito cultural y análisis de costo-beneficio en la ampliación ilegal de viviendas de familias extendidas, casos ubicados en urbanizaciones populares en los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, Lima Norte, periodo 1990-2019. Después de la deliberación se acordó la siguiente calificación: aprobado, nota 16. Y firman todos los presentes en señal de conformidad. Felicitaciones. Y también te damos la constancia que te otorga la unidad de posgrado de la FAUA. ¿Quién es maestro? Todos quieren. Un adelanto de grado. Sí, hay que esperar. Felicitaciones. Una foto creo que acá. Sí, una foto aquí con ustedes. No, mejor es ahí porque acá hay comida.